Bueno, sean todos bienvenidos a este curso, taller sobre el culto a María, que el Padre Miguel Ángel, párroco de nuestra parroquia San Lucas Evangelista, nos ha pedido que demos. Entonces, durante estos sábados que restan de octubre, a partir de hoy, que es 8 de octubre, y estos 4 sábados en horarios de 9 de la mañana a 10 de la mañana, vamos a estar compartiendo entonces estas pequeñas enseñanzas, este pequeño taller sobre el culto a María. Entonces, bienvenidos sean todos. Ya saludé a algunos, a los que no he saludado, pues ya no podemos hacerlo porque el tiempo no nos alcanza. Les pido el favor que durante la sesión tengamos los micrófonos apagados para que no seamos distractores. Como hay personas aquí que no conozco, entonces voy a dar paso a una autopresentación, además de ustedes, pues a las personas que posteriormente van a ver este video también. Entonces, permítanme, les voy a compartir la pantalla. Y me voy a presentar sobre todo para aquellos que no me conocen. Entonces, este es un curso, este es un curso taller del culto a María, como les dije, de la parroquia San Lucas Evangelista. Para los que no me conocen, mi nombre es Héctor Luis Atencio Antolines. Tengo estudios de filosofía pura en el Seminario Mayor de Valmaría de los Padres Saudistas y en la Universidad Santo Tomás. Soy ingeniero de sistemas de la Universidad Manuela Beltrán. Tengo una maestría en Digital Business Management de la Universidad de Barcelona de España. Tengo estudios de teología, estudié 5 años teología en la Arquidiócesis de Bogotá y actualmente soy candidato al diaconado permanente y si Dios así lo permite, la idea es que el 19 de noviembre, si Dios lo quiere, me estaría ordenando como diácono permanente dentro de la Iglesia Católica. Entonces, esta pequeña presentación, sobre todo para los que no me conocen, pues para que sepan quién es la persona que va a dar este curso. Eh, les voy a invitar para que hagamos un momento de oración. Vamos a poner todo esto en este momento, este curso en manos de Dios. Yo les quiero compartir entonces una pequeña canción de María, es muy chiquitica, y con esa pequeña canción entonces los invito a que hagamos oración. Voy a silenciarlos a todos, qué pena con ustedes. Les pido el favor que mantengan los micrófonos silenciados. Entonces voy a compartirles, como les decía, una pequeña canción para que hagamos un momento de oración. Alégrate María, porque el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Dichosa tú porque has creído, porque en verdad resucitó. Aleluya, aleluya. Alégrate María, el que llegaste en tu seno, aleluya, aleluya, el que convirtió el agua en vino, en verdad resucitó, aleluya, aleluya, alégrate María, porque el Señor nos rescató. Aleluya, aleluya. Ruega por nosotros a tu Hijo que en verdad resucitó. Aleluya, aleluya. Alégrate, María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tu presencia para alabarte, para bendecirte, para glorificarte. Queremos en este momento poner a tus pies, Señor, este taller sobre el culto a María.
que vamos a desarrollar durante estos sábados, durante una horita de 9 a 10 de la mañana. Queremos pedirte nos regales, Padre, tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestro espíritu para ti, Señor. Que lo que vamos a aprender lo podamos llevar a la vida. Sobre todo, ayúdanos a entender y a comprender el verdadero culto y la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Santísima Virgen María, en tu inmaculado corazón nos ponemos en este momento. Te pedimos que nos acompañes en este taller. Que seas tú con nosotros, María. Ayúdanos a entender tu papel en el misterio de la salvación. Ayúdanos a entender tu tarea con nosotros como Madre nuestra. Ayúdanos para amarte más. Que estos talleres que vamos a desarrollar nos acerquen más a tu inmaculado corazón, nos enamoren mucho más de ti y de tu amado Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como el tiempo apremia y el tiempo es oro, vamos a comenzar con la presentación. Bueno, antes de comenzar con la presentación, quiero decirles la información que vamos a compartir durante estos días está sacado de varias fuentes. Yo después les voy a generar un documento, resumen. Entonces, los que quieran tomar notas durante todos estos días lo pueden hacer. Sin embargo, yo después de la presentación les estaré enviando a ustedes como un resumen de lo que estamos viendo cada sábado. No he hecho todavía por escrito la bibliografía, pero rápidamente les quiero decir de dónde he sacado la información que vamos a compartir. Pues la primera es las Sagradas Escrituras, la Biblia. Digamos que es el primer libro oficial nuestro. Hay otro libro que es oficial también, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que es importante que todos lo tengamos, pero sobre todo que todos lo conozcamos, lo leamos. El otro documento es el Concilio Vaticano II, fuente importante y primordial que aborda también el tema del culto a la Virgen. Este libro llamado María Evangelizada y Evangelizadora de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Otro libro, la conferencia, que es el Manual de Liturgia, también de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y hay ciertos aspectos que vamos a ver de María, ¿sí? Hay un libro que se ha convertido en mi preferido y lo estoy leyendo en este momento, se llama Teología de la Perfección Cristiana, es un libro muy bonito, es hermoso, también de ahí sacamos. No tengo aquí físicamente la Marialis Cultus, que es la exhortación apostólica del Papa Pablo VI acerca de la Virgen, también de allí, y otros documentos más que están en internet y que luego se los compartiré. Entonces, como para que tengamos esa fuente bibliográfica también ahí presente. Voy a compartirles entonces la pantalla. Bueno, alguien que me confirme, por favor, si efectivamente están viendo la pantalla. Sí, Héctor, sí se está viendo. Listo. Sí, señor. Ok, entonces tenemos 4 sábados y tenemos 4 grandes momentos. No significa que en el primer sábado veamos el primer tema que es el culto cristiano como tal, y que en el segundo sábado veamos el segundo tema, el tercero, el cuarto, no. Aspiro a que veamos estos 4 temas en estos 4 sábados. Si coincide que el primer tema va con el primer sábado que es hoy, pues maravilloso. Lo mismo el segundo, el tercero y el cuarto. Pero si no, la idea es que vayamos nosotros avanzando hasta completarlos todos. El primer tema que vamos a ver es el culto cristiano. Con ese vamos a comenzar el día de hoy. Luego vamos a ver el culto a la Virgen, en qué consiste. Vamos a pasar luego a María, María y nuestra santificación. ¿Cómo nos ayuda María en nuestra santificación? Sobre todo para alcanzarla. Y el cuarto, la verdadera devoción a la Virgen María, ¿en qué consiste? ¿Mm? Entonces, sobre este primer tema, vamos a ver hoy qué es el culto cristiano, grados del culto, tipos de culto, inicios del culto cristiano. En el segundo tema, sobre el culto a la Virgen María, vamos a mirar la deformación del culto a María, porque hay varios que lo tienen deformado, los elementos del culto a María, los fundamentos teológicos, la Virgen modelo de la Iglesia en el ejercicio del culto, los criterios para una correcta piedad cristiana, las orientaciones para el culto a la Virgen María. Luego pasaremos a María y nuestra santificación.
Ahí daremos unas palabritas sobre este tema. Daremos los fundamentos sobre lo que esto significa, de que María nos ayuda en la santificación y el oficio de María en nuestra santificación, cómo es. Y vamos a terminar entonces con la verdadera devoción a María. Vamos a ver las características de la falsa devoción a María, las características de la verdadera devoción a María y vamos a ver las principales devociones marianas. Esto es como el itinerario que nos proponemos abarcar durante estos 4 sábados. Entonces, comencemos con lo primero esta tarde, entender qué es el culto cristiano, ¿sí? Y para eso vamos a tratar de mirar la palabra culto. Vamos a hablar del culto a María. Bueno, vamos a ver qué significa culto. ¿Qué significa esa palabra, culto? La palabra culto viene del sajón, que significa honor, pero también significa valor, significa dignidad, significa precio y la terminación chip en latín que significa cultus. En su sentido más general, es un homenaje que se rinde a una persona o cosa. Cuando estamos hablando del culto, estamos hablando de un homenaje, ¿sí? El culto a Dios es un homenaje. El culto a Bolívar es un homenaje a Bolívar por sus obras. El culto a Gandhi es un homenaje. Cuando hablamos de culto, estamos hablando de un homenaje, un reconocimiento que se brinda a una persona, pero también a una cosa. Miremos, por ejemplo, recordemos cuando se iza el pabellón nacional, se iza la bandera, entonces se hace un homenaje a la bandera. Los soldados entonces se ponen firmes, colocan su mano en la cabeza y entonces le rinden culto a la bandera. O sea, se rinde un culto, un homenaje a una persona o a una cosa, a un héroe de la patria, ¿sí? A algo religioso. Entonces, lo primero es tratar de entender qué es la palabra culto. En su momento, si alguien no llega a entender algo, si quiere abre el micrófono y me dice Héctor tal cosa y de una vez vamos aclarando para las personas que tengan alguna duda, ¿listo? Porque después yo avanzo y después si nos devolvemos podemos perdernos del contexto, ¿de acuerdo? Entonces, el que tenga alguna preguntita en su momentico, de una vez levante la mano o abra el micrófono y diga, "Ve, no entendí tal cosa", ¿listo? Bueno, entonces eso con respecto a la palabra culto, ¿listo? Creo que quedó entendido, ¿listo? Miremos entonces en qué consiste el culto cristiano, porque si el culto es a nivel general, un reconocimiento a una persona o una cosa, no necesariamente religiosa, ojo, no necesariamente religiosa el culto, ahora vamos a ver qué es el culto cristiano, porque en eso sí debemos tenerlo claro. Cuando hablamos del culto cristiano, estamos hablando de un homenaje que se rinde a Dios, a Jesucristo, ¿sí? Dentro de la Iglesia Católica también a sus santos, a los seres o incluso a los objetos que tienen una relación especial con Dios. Eso dentro del culto cristiano. Ahora bien, miremos los grados del culto. Entonces, hay 4 grados en el culto: latría, dulía, protodulía y perdulía. Entonces, que los nombres son como complicados, están en latín, pero bueno, realmente no es difícil. Miremos el culto de latría, ¿en qué consiste? Cuando hablamos del culto de latría, estamos hablando del culto de adoración. Se dirige directamente a Dios. Es superior, absoluto, el culto supremo o culto de adoración. Es el culto soberano que se debe solamente a Dios. Si se dirigiese a una criatura, se convertiría en idolatría. O sea, cuando hablamos de latría, estamos hablando del culto a Dios. Los otros cultos que ustedes ven aquí, dulía, protodulía, hiperdulía, no es un culto de adoración, sino es un culto de veneración. Una cosa es adorar y otra cosa es venerar. Yo adoro a Dios. Yo venero a mi mamá, es decir, la quiero. Yo venero a mi papá, venero a mis hijos, los quiero, ¿sí? Les tengo un amor especial, veneración. Pero la adoración es exclusiva de Dios. Y si estamos adorando alguna persona, alguna cosa distinta a Dios, en ese momento caemos en idolatría, que es un pecado gravísimo. Entonces, cuando hablamos de latría, hablamos de adoración. Solamente adoramos a Dios. Ahora, nosotros en el lenguaje coloquial a veces decimos, ay, papá, yo te adoro, mi hijita, yo te adoro, pero digamos que no se dice esa palabra yo te adoro con una connotación de culto, ¿sí? Sino simplemente con una connotación de cariño. O cuando un esposo le dice a su esposa, no, tú eres mi adoración, yo te adoro, esposa mía, ¿sí? Cuando se utiliza en ese contexto la palabra adoración, no se le dice en el contexto de la adoración de culto, sino simplemente de cariño. Pero cuando lo estamos hablando en forma de culto, la adoración, estrictamente hablando, es para Dios.
Ahora bien, ahora miremos las otras formas de veneración, que son dulía, protodulía e hiperdulía. ¿Qué es la dulía? La dulía es la veneración. Entonces, cuando el culto se dirige a Dios solo indirectamente, ojo, es decir, cuando su objeto es la veneración de los mártires, por ejemplo, de los ángeles o de los santos, es un culto subordinado dependiente del primero relativo en la medida en que se honra a las criaturas de Dios por sus relaciones particulares con Él. Cuando yo hablo de veneración, estoy hablando de que yo estoy adorando a Dios de una manera indirecta. Por ejemplo, cuando nosotros recordamos a los mártires de nuestra iglesia, sobre todo los primeros mártires de nuestra iglesia, que fueron pasados por fuego unos, otros por quemado, comidos por los leones y demás, martirizados de muchas maneras. Entonces, nosotros como cristianos le rendimos un culto a ellos. ¿Por qué? Por su amor a Dios, porque fue tan grande el amor a Dios que entregaron su propia vida, entregaron todo lo que ellos tenían, lo más valioso que es su propia vida, lo entregaron a quién, a Dios. Ellos no murieron por el emperador de su época, o los mártires actuales, ellos no mueren por el emperador, mueren porque aman a Dios, mueren por mantenerse en la fe. Entonces, nosotros le tenemos un culto a los mártires, un culto a los santos, ¿cierto? Porque ellos han muerto en función de Dios. No en función de un gobierno, no en función de una persona, no en función de una ideología, de una doctrina, sino en función de Dios. Entonces, de alguna manera indirecta estamos rindiéndole culto a Dios, porque esas personas, ¿cierto? De alguna manera estuvieron relacionados con Dios y por eso nosotros les estamos brindando esa veneración. Entonces se llama dulía a la veneración que nosotros le damos, es decir, el homenaje que le hacemos a los mártires, a los santos, a los ángeles, etcétera. Recordemos que los santos para nosotros dentro de la Iglesia Católica son modelos de santidad, son ejemplos a seguir porque ellos siguieron a Cristo de una manera extraordinaria. Y cuando vemos a los santos, son modelos a seguir por su testimonio de vida. Entonces, ese es el de dulía, veneración. Miremos protodulía, ¿sí? Proto es una palabra que en su origen significa primera y es la primera veneración. Es decir, es el culto de veneración que se le rinde de una manera preeminente a San José por ser el padre putativo de Jesús. Entonces, dentro del pueblo cristiano hay muchos santos, hay personas que ven en santidad, hay personas que son muy modelos de santidad y la iglesia los ha reconocido. Pero de todos los santos, hay un santo que prevalece y que digamos que sobresale, que es San José, por ser el padre de Jesús. Entonces a él le tenemos un cariño especial de entre todos los santos a San José por ser el padre de Jesús. Porque además cuando María le confesó que estaba embarazada, él pudo haberla repudiado. De hecho, lo hizo. Él repudió a María, ¿sí? Porque él pensó que el hijo que esperaba era de otro hombre. Pero cuando Dios le reveló en sueños que el hijo que estaba esperando era fruto del Espíritu Santo, no de un hombre, ¿sí? Él aceptó eso, la voluntad de Dios, y acogió a María como su esposa y de hecho se casó. Entonces, ese culto especial a San José se llama protodulía. Vuelve y juega, es una veneración, ¿no? A San José se llama protodulía. Y por último tenemos el culto de hiperdulía, que es un culto exclusivo a la Virgen. Es exclusivo de la Virgen María y nace como una necesidad de poner el culto a la Santísima Virgen en un lugar privilegiado, por encima del debido a los santos y al límite de la adoración, pero sin llegar a la latría, es decir, sin llegar a la adoración. El Concilio de Éfeso marca una línea clave en el antes y el después en el desarrollo del culto mariano. ¿Mm? ¿Por qué le tenemos un culto especial a la Virgen que se llama hiperdulía? Porque si no hubiera sido por el sí de María, si no hubiera sido porque María se mantuvo pura y casta, sin pecado original y sin pecado cometido, si no hubiera sido por eso, nosotros no hubiéramos tenido un Salvador. Jesús jamás hubiera podido encarnarse en la historia de la humanidad, jamás hubiera podido haber sido hecho verbo si no hubiera habido una mujer como María que hubiera dicho sí. María, con su sí, se ganó, digamos que un privilegio, un puesto especial dentro del pueblo cristiano.
se convirtió en la persona más importante. Así como en una familia, por ejemplo, yo pienso en las familias paisas como mi esposa, que mi esposa es la última de 15, que cuando ellos se reúnen es impresionante. Ya doña Graciela ya murió hace varios años, pero para mí era bonito ver, yo soy de una familia donde mi mamá es separada de mi papá desde que éramos niños, desde mis 4 años. Somos dos hermanos y mi familia fue muy reducida, solamente mi mamá, mi abuela, mi tía, que ya murieron las dos, y mi hermano y yo, una familia muy pequeña. Pero cuando yo me reunía con la familia de mi esposa y demás, es muy bonito ver a todos los hijos, ver a los nietos, ver a los hermanos entre ellos y verme a mí como en ese momento cuando yo era apenas era novio. Y yo veía que todos se querían, todos se quieren, pero de una manera especial doña Graciela, la mamá, era como la protagonista. Sí, todos eran protagonistas, todos eran importantes, pero la más importante era doña Graciela. Es decir, en una familia siempre hay alguien que es como la más importante, al que se le rinde un cariño especial. Y dentro del pueblo cristiano a quien se le rinde un cariño especial es a la Virgen, por el hecho de ser la madre del Señor, por el hecho de haber dicho sí, por el hecho de que tú y yo somos salvos y tenemos la salvación gracias a ella. Por ese hecho, por él y por otras cosas más que más adelante las vamos a ver, que nos permiten a nosotros tener a María en un lugar especial. Entonces, a María jamás se le idolatra, jamás, porque la adoración es solamente para Dios. A María se le tiene un cariño especial y eso se llama veneración, ¿sí? Y se llama hiperdulía. Entonces, volvemos a repetir, tenemos estos 4 grados del culto. La latría, que es adoración. La dulía, que es una veneración a los santos. La protodulía, que es una veneración especial a San José. Y la hiperdulía, que es una veneración, un cariño especial a la Santísima Virgen María. Bueno, hago un par aquí para sesión de preguntas, 2 minutos, si las hay, aportes y si no, seguimos adelante con los temas. Listo, Héctor, parece. de pronto, ay, perdón, Sí, de pronto agregar que la Santísima Virgen María tiene un corazón muy puro, en una castidad y en un abandono al Señor característico en ella. Entonces, no en vano, ¿sí? Dios Padre la escoge a ella porque pudo haber sido otra persona, otra mujer, también devota y demás, pero la escoges a ella y en ella se encarna pues a Jesús, ¿sí? A la segunda persona de la Santísima Trinidad y por eso se permite entonces ya como tal la encarnación de Jesús y la obra santificadora de Dios Padre. amén. Gracias por tu aporte, Dianita. ¿Alguien más? Y si no, continuamos. Ah, bueno, aquí en el chat escribieron, buenos días, buenos días. Ah, bueno, eran saludos. Listo, seguimos entonces con el tema. Miremos ahora vimos los grados de culto, ahora miremos los tipos de culto. ¿Mm? Hay 4 tipos de culto, un culto interior, uno exterior, uno privado y uno público. Miremos el culto interior. ¿En qué consiste el culto interior? Consiste en la adoración interior que brota del corazón y del alma de la persona, pero no es manifiesta externamente. El hombre no es un espíritu puro, sino compuesto de cuerpo y alma, y debe adorar a Dios no solamente en su alma, sino también en su cuerpo. Entonces, nosotros interiormente, la mayoría, adoramos a Dios, ¿sí? Y lo hacemos en nuestro corazón, con nuestro pensamiento, con nuestra alma, y pensamos en Él. Muchos de nosotros pensamos en Dios permanentemente y lo tenemos a Él como el centro de nuestras vidas. Cuando yo estoy haciendo eso, lo estoy haciendo y no lo manifiesto, no lo exteriorizo, estoy brindando un culto interior. Pero hay otro culto que es el culto exterior, ¿m? Que es cuando este sentimiento de adoración interior se expresa con palabras o con acciones, con postración, con una genuflexión, con la señal de la cruz o cualquier otro gesto, se convierte en un culto exterior.
Cuando yo entonces, por ejemplo, paso por una iglesia y recuerdo que en ese templo se encuentra el cuerpo de Cristo de una manera real, y cuando yo al pasar hago la señal de la cruz, en ese momento estoy teniendo una manifestación exterior de lo que hay en mi interior. De hecho, las personas ya no lo hacen muy poco. Antiguamente los católicos pasábamos por las iglesias y siempre saludábamos a Jesús, lo reverenciábamos haciendo la señal de la cruz. Ya no, ya la gente se le olvidó eso, ya la gente no lo hace, no lo exterioriza o le da pena, por la razón que sea. Entonces, el hecho de manifestar exteriormente lo que hay en mi corazón, le estoy diciendo de alguna u otra manera a las personas que me rodean que yo estoy brindando un culto, pero de manera exterior a alguien o algo. En este caso, como somos cristianos, lo estamos haciendo a Jesús, que se encuentra presente en el templo a través de la Sagrada Eucaristía en la reserva. Ahora bien, ¿qué significa el culto privado? El culto privado es que él puede ser un acto de culto externo y se realiza sin ser visto o visto por pocos. Hay personas que hacen cultos privados, cuando por ejemplo una iglesia se reúne, unos hermanos se reúnen a hacer un culto a la Virgen y están privadamente en una casa o están haciendo algo. Pero por ejemplo hay cultos que es distinto, que es el público, ¿m? Que es el culto oficial que rinden los hombres reunidos para un fin religioso y que forman una sociedad religiosa correctamente llamada. Puesto que el hombre es un ser social, su culto debe ser público y en común con los demás. Entonces, cuando yo ya me reúno con muchas personas, por ejemplo, en el templo, ya eso es público, ya todo el mundo sabe que el templo es el lugar de culto público para todos. Entonces, todo el mundo sabe, no solamente los amigos, sino que la sociedad, ojo, la sociedad sabe que ese templo está destinado para el culto a Dios. La sociedad sabe que ese templo es para un uso exclusivo para darle culto a Él, ¿verdad? Esas son las 4 clases de culto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún aporte? Y si no, continuamos. Listo, seguimos entonces. Vamos a ver entonces cuáles fueron los inicios del culto cristiano. ¿Cómo inició el culto? ¿Por qué nosotros tenemos un culto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Eso quién se lo inventó? Eso se lo inventó Jesús, eso se lo inventó la Virgen, los santos, el Papa, los curas. ¿Eso cómo comenzó? Porque estamos hablando de culto cristiano. ¿Por qué? Entonces, lo que dicen algunos, bueno, se ha afirmado y a veces todavía se afirma que Cristo no estableció culto, o más bien que proscribió el culto externo y no estaba dispuesto a permitir ninguna clase de culto sino el interior, la adoración del corazón en espíritu y en verdad. Se afirma que deseaba una religión sin sacerdotes o altar y que no aceptaba ningún templo excepto el alma. El del alma. Les pido el favor que cierren los micrófonos, por favor, para que no empecemos a tener distracciones con las cosas. ¿Listo? Bueno, entonces, esto que les acabo de decir es lo que generalmente dicen nuestros hermanos protestantes. Con Martín Lutero se comenzó a replantear muchas cosas y a preguntar muchas cosas. Entonces, como en las Sagradas Escrituras efectivamente se habla de un culto en espíritu y en verdad, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que inventarnos cultos? ¿Por qué, por ejemplo, la Eucaristía? ¿Por qué? Si eso no está en la Biblia. Entonces, esos cuestionamientos son tergiversados, hacen parte de una desinformación. Les voy a demostrar cómo bíblicamente el culto que nosotros tenemos y que ha desarrollado la Iglesia Católica es un culto que está fundado en las Sagradas Escrituras, inclusive. ¿Mm? Primero miremos cómo Jesús cumplía el culto judío. ¿Mm? Miremos Jesús era judío. Cristo fue al templo, por ejemplo, a orar. Eso lo leemos en varios pasajes de la Biblia. Él celebraba, por ejemplo, la Pascua y las fiestas judías. Él recibió el bautismo a manos de Juan. ¿Sí? ¿Qué es la Pascua? Es una fiesta de culto. Las fiestas judías también. ¿Qué es el bautismo? Es un culto y lo recibió de manos de Juan. Él se sometió, por ejemplo, al ayuno e impuso también las manos a los enfermos. ¿El ayuno qué es? Es una forma de culto a Dios también. Él expulsó a los demonios con exorcismos y les dio a sus discípulos el poder de expulsarlos en su nombre. Es casi seguro que él observó cuidadosamente todas las prescripciones del culto judío. Ahora bien, los apóstoles y los discípulos en Jerusalén continuaron yendo al templo. Recordemos lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ellos continuaban, iban al templo y seguían en oración. Es decir, ellos seguían rindiendo culto a Dios. Entonces, si nosotros vemos a través de las Sagradas Escrituras, vemos que Jesús era un gran cumplidor.
Recordemos el pasaje de Lucas cuando la Virgen y San José llevan a Jesús siendo niño de 12 años, lo llevan, dice la palabra, dice Lucas, que era el tiempo de Pascua y subieron entonces justamente María, José y el niño Jesús, y ahí fue cuando él se perdió. Pero ¿por qué nos narran eso? Bueno, nos están narrando en este momento, Lucas, un pasaje donde la familia de Nazaret está cumpliendo con el culto judío. O sea, Jesús cumplía con el culto judío. Cuando la Virgen, inclusive, recién teniendo al niño, va al templo y presenta a Jesús, ellos están cumpliendo con el culto judío, ¿verdad? Cuando Jesús sube a Jerusalén también al templo, es para cumplir con el culto judío también. Es decir, de los mayores observantes del culto judío era el mismo Jesús. Ahora bien, ¿qué hacía Jesús entonces? Cristo no atacó directamente el antiguo culto, el culto judío, ¿no? Recordemos que Jesús era judío y nació en un contexto judío. Él lo sustituyó por un nuevo culto. Ojo, él no lo atacó directamente, él lo sustituyó por un nuevo culto. Primero el bautismo, haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos en el Evangelio, cuando al final de los Evangelios Jesús dice, id por todo el mundo y bautizad a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué es el bautismo? Es un culto. El bautismo es un culto. Recordemos cuando en el Evangelio de Juan también Jesús, bueno, en los Evangelios, en todos los Evangelios, cuando Jesús instituye la Eucaristía, ¿cierto? Él dice, haced esto en conmemoración mía. Es decir, ahí está instituyendo Jesús otro culto, ¿sí? El culto de la Eucaristía. Entonces, eso que dicen algunos de que Jesús que esos cultos son inventos de los sacerdotes, esos inventos de las monjas, del Papa, eso es mentira, es bíblico. En la Biblia está, Jesús instituyó el bautismo, instituyó la Eucaristía y los otros sacramentos. Él lo instituyó. Los ritos de la penitencia, de la unción de los enfermos, ¿sí? En la carta de Santiago, por ejemplo, habla sobre la unción de los enfermos, ¿sí? En la penitencia también, cuando Jesús dice, y entonces a quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes ustedes no se los perdonen les serán retenidos, ¿verdad? Jesús está instituyendo el culto de la reconciliación, de la penitencia. La ceremonia de lavatorio de los pies, la imposición de las manos, por ejemplo, sobre los ministros, cuando él envía a los 72, cuando él elige a los 12, está haciendo un culto porque está en ese momento formando a sus apóstoles, está formando a sus discípulos. Ese acto de hacer la imposición de manos es un acto cultico de parte de Jesús. Todo el tema de las bendiciones, las invocaciones, los exorcismos que hace Jesús, ¿m? Son todos levemente referenciados, levemente no, grandemente referenciados en la Biblia, donde Jesús va instituyendo todas esas cosas. Siguen de cerca después el bautismo y la Eucaristía y se mencionan en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que hacía Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que evolucionó? Entonces, el oficio divino. ¿Qué es el oficio divino? Entonces, recordemos que la Iglesia Católica está orando los 7 días a la semana, las 24 horas. Entonces, hay algo que se llama la liturgia de las horas dentro del oficio divino. Y la liturgia de las horas, pues se recoge en un libro, ¿cierto? En varios libros, en varios tomos, 4 tomos, donde en cada instante del tiempo del día, en cada instante de las horas del día, se está haciendo oración. Se hace oración de los laudes, generalmente a las 6 de la mañana, ¿sí? Se hace entonces oración de tercia, ¿sí? A las 9, de nona, ¿sí? A las 12 de sexta a las 3 de la tarde, de vísperas a las 6 de la tarde y de completas ya en la noche cuando nos vamos a acostar. Entonces, el que está haciendo eso, generalmente lo hacen los curas, lo hacen los obispos y los diáconos también, ¿sí? Pero eso deberíamos hacerlo todo el pueblo de Dios. Es decir, durante todo el día deberíamos estar nosotros alabando a Dios. Lo que pasa es que en la práctica los que somos laicos no tenemos el tiempo para estar haciéndolo. Por eso es que está reservado muchas veces solamente para los consagrados. Pero nosotros dentro del poco mucho tiempo que tengamos podemos hacerlo, ¿sí? Entonces el oficio divino y las diversas formas de la salmodia ya están en el germen del más antiguo Synaxarion cristiano. Pronto llegó el culto a los mártires con las ceremonias del entierro a los muertos. El domingo y pronto el jueves y viernes constituyeron la semana cristiana, totalmente diferente a la semana judía, cuyo eje había sido el sábado. Pascua y Pentecostés se convirtieron en el pivote del año litúrgico. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo? El cristianismo cogió la Pascua judía, sí, la antigua, donde se celebraba la salida de Egipto de parte del pueblo de Israel,
cuando justamente Dios liberó a su pueblo, cuando se pasa de la esclavitud a la libertad, eso lo convierte el cristianismo y dice, no, pues ahora resulta que no vamos a celebrar eso porque nosotros no pasamos por eso. Nosotros lo que estamos celebrando es la Pascua de Cristo. ¿Y en qué consiste la Pascua de Cristo? Que yo paso de la muerte del pecado a la vida en gracia, ¿sí? Entonces ya es Cristo el centro del culto. Y ya, ojo, ¿qué hace el cristianismo? Coge el mismo culto judío y lo cambia y le da un sentido distinto, porque es Cristo el que le hace dar un sentido distinto a la Pascua, en el ejemplo que les estoy dando, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con Pentecostés. La fiesta de Pentecostés para los judíos era la fiesta de las cosechas, ¿sí? Una fiesta de alegría, cuando la abundancia y demás. Pero para nosotros Pentecostés, para los cristianos ya significa otra cosa. Significa la venida del Espíritu Santo. Significa que después de que Cristo murió y resucitó, Él nos envió su Espíritu Santo porque Él nos prometió que no nos iba a dejar solos y que nos acompañaría hasta el fin del mundo. Entonces, Pentecostés ya cambia el sentido. Entonces, nosotros los cristianos cogemos un culto que era, ojo, culto que era judío y lo convertimos en un culto que es cristiano y es Pentecostés. Entonces, ahí les estoy dando como otro ejemplito más de cómo fueron evolucionando las cosas. Bueno, hasta aquí paramos entonces el tema del inicio del culto cristiano. ¿Alguna pregunta, algún aporte con respecto a lo que vamos hasta este punto? Sí, Articor, Sí, ¿quién habla? Aurora. Aurorita querida, buenos Buenos días. días. ¿Cómo Tu estás? pregunta o tu aporte, bienvenida. O sea, ¿qué diferencia hay entre el culto y el sacramento? ¿O todos los sacramentos son cultos? Esa es una muy buena pregunta. Cuando estamos hablando del culto en general, estamos hablando de un reconocimiento que estamos haciendo, ¿cierto? Cuando estamos hablando de los sacramentos, estamos hablando de algo que se llama la liturgia, que es la celebración del misterio de Cristo, ¿sí? Los sacramentos como tal fueron instituidos por Jesús y lo que estamos haciendo nosotros es recibiendo la gracia que Dios nos ha regalado. Recordemos que los sacramentos fueron instituidos, los 7 sacramentos fueron instituidos por Jesús, ¿sí? Y en esos sacramentos hay unas acciones cúlticas, es decir, cuando estamos celebrando, por ejemplo, el bautismo en sí es un culto, es un reconocimiento a Dios, pero el bautismo en particular, como es un sacramento, va mucho más allá. Porque entonces ahí obra lo que se llama la gracia ex opere operato, donde Dios de manera gratuita le regala, en particular al que se está bautizando, una gracia especial que lo convierte en ese momento en hijo de Dios, que en ese momento le borra el pecado original a través del bautismo, que en ese momento se hace sacerdote, se hace profeta, se hace rey. Entonces, el sacramento como tal es una acción litúrgica y es una acción cúltica, es decir, estoy celebrando un culto, estoy brindando un culto a Dios. Pero en particular el sacramento es distinto desde el punto de vista de que estoy celebrando la liturgia, estoy celebrando los misterios de Cristo, pero dentro de un contexto de celebración. No sé si me expliqué o te enredé o me enredé. No, no, está bien, Articor. Muchas gracias. Bueno, listo, Aurorita. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algún aporte sobre esta parte de los inicios del culto cristiano? Bueno, seguimos entonces. Entonces ya terminamos el primer tema, que es el culto cristiano. Nos vamos entonces al segundo tema, que es el culto a la Virgen. Ahora sí nos vamos a meter en las ligas mayores, el culto a la Virgen. Comencemos entonces por la deformación del culto a María. Nosotros pecamos con María por exceso o por defecto. Por exceso, cuando se dice que hay que tributársele adoración como una diosa. Es decir, la gente que considera a la Virgen como una diosa. Y ese es un error gravísimo y ese es un pecado inclusive gravísimo, ¿sí? ¿Cómo se llama ese pecado? Que ya lo dijimos. Idolatría. 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 Toda persona que vea a la Virgen como una diosa comete un pecado mortal que se llama idolatría, porque la Virgen no es Dios. La Virgen no es Dios. La Virgen es una persona humana, ¿sí? Una criatura de Dios como nosotros. Y una cosa es el creador
y otra cosa es la criatura. Y María es criatura. Y por ser criatura, no se le puede brindar a ella un culto de latría, de adoración, sino un culto de hiperdulía, que ya lo dijimos nosotros. Entonces, la primera deformación del culto a María es por exceso. Las personas que exageran su amor a la Virgen y ponen a la Virgen por encima de todo, inclusive por encima de Dios. Ni siquiera piensan en Dios, ni siquiera piensan en Cristo, solamente piensan en María, como si María fuera diosa, como si fuera la que diera todo, cuando no es así. Entonces, lo primero es pecar por exceso con la Virgen. Ahora, lo otro es pecar por defecto. Los protestantes, sobre todo desde la Reforma hasta nuestros días, la consideran a la Virgen pues simplemente como la madre de Jesús. Jesús el hombre, no la madre de Dios. Y están negando su maternidad virginal. Se impugna el culto a la Santísima Virgen considerándolo como una superstición y la clasifican de mariolatría. Sobre todo los hermanos protestantes, cuando ven malos ejemplos dentro de nosotros los católicos, ahí tienen toda la razón. Cuando entre los católicos se encuentran a los que le dan un culto a la Virgen por exceso, es decir, de idolatría, viéndola ya como diosa, los hermanos protestantes tienen toda la razón, porque anteponen a Dios ante la Virgen y tienen toda la razón. Pero ese no es el común denominador. Dentro de los católicos, no todos estamos pecando por exceso con la Virgen. La mayoría tenemos a la Virgen como lo que es, ¿cierto? Que es la madre de Dios. Y ojo con esto, porque María es la madre de Dios. Y eso no lo podemos negar nosotros. La Virgen, recordemos que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. En Jesús hay dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Es decir, Jesús era verdaderamente hombre 100% y verdaderamente Dios 100%. Ahora hablemos de María. María, cuando tiene a Jesús, María no es mamá de una parte de Jesús, de la parte humana. María es mamá de la parte humana de Jesús y María es mamá de la parte divina de Jesús. A ver, cuando tú tienes un hijo, tú no puedes decir que eres mamá de ese hijo, ¿sí? Pero solamente de la cabeza para arriba de ese hijo. Y decir, no, yo no soy mamá de la cabeza para abajo de ese hijo porque es que de la cabeza para abajo no me gusta porque nació feo, porque no tiene brazos, porque no tiene piernas, nació feo. Entonces yo soy mamá de ese muchachito, pero la cabeza para arriba, pero la cabeza para abajo no. Una mamá no puede decir eso, porque ese hijo que tiene, ella es mamá de todo su ser, ¿sí? De su cuerpo, ella es mamá de tanto el cuerpo de ese hijo como del alma de ese hijo, ¿ve? Es su mamá biológica y es su mamá espiritual también, porque la mamá es la que forma al hijo en el vientre biológicamente, pero es la que forma al hijo cuando él sale y va creciendo y lo va educando. Entonces la mamá es una mamá del cuerpo del muchachito y del alma del muchachito. No se puede decir con María que María es la mamá solamente de la parte humana de Jesús, pero que la parte divina no. Eso no se puede decir. Es absurdo, es inconcebible, porque es que María es mamá de toda la persona de Jesús. Y la persona de Jesús es humana y es divina. Entonces no podemos decir eso. Es un error gravísimo. El sentido común le falla a una persona que diga eso, porque una persona, una mamá no es mamá de una parte de un hijo, sino que es mamá de todo el hijo como tal, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Entonces, cuando hablamos de estos excesos de esos defectos por exceso y por defecto como tal del culto a María, entonces debemos tener muy claro que no podemos irnos a los extremos, ni podemos considerar a la Virgen como una diosa porque no lo es, ni podemos considerar a la Virgen como cualquier vieja. Esa es una parecidita. Sí, pues sí, es una mujer importante. Sí, sí, la mamá de Jesús. Sí, sí, pero no más, no más. No, no, porque María tiene un lugar especial en la iglesia, así como la mamá y el papá tienen un lugar en una familia. No es cualquier persona, no lo es. Sigamos entonces con el culto a la Virgen. Miremos los elementos del culto a María. Hay 4 elementos que debemos tener en cuenta en cuanto al culto a María. El primero es el de veneración, porque se reconoce la excelencia de la Madre de Dios, que es el fundamento del culto mariano. ¿Sí? Ya lo hemos dicho.
Ya lo hemos dicho. Y el primer elemento entonces del culto a María es la veneración. Es ese reconocimiento especial por ser la madre de Dios, ¿sí? La madre de Dios. Y ya explicamos que si es madre de Jesús y Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios, es la madre de Dios también, ¿verdad? Bueno, muy bien. El otro elemento del culto a María es el amor. No se puede amar a Cristo sin amar a su madre. Y cuanto más la conocemos y comprendemos que también es madre nuestra, es imposible vivir sin amarla. Miren, eso es como una relación de noviazgo. Cuando una mujer está muy enamorada de un hombre y el hombre no le para bolas, pero la mujer, esta mujer conoce a la mamá del muchacho. Téngalo por seguro que lo primero que hace la muchacha es ir a conocer a la mamá y preguntarle y tratar de conocer al hijo. Porque como el hijo no le para bolas a ella, entonces, ¿qué hace esa mujer? Pues esa mujer se acerca y le dice, ay, vea cómo es fulanito. Vamos a ponerle un nombre al muchacho de este ejemplo. Vamos a llamarlo Francisco. Ay, señora, ¿cómo es su hijo Francisco? Cuénteme, ¿qué le gusta a Francisco? ¿Qué le gusta de desayunito, de almuercito? Es que yo lo quiero conquistar. Es que su hijo para mí es lo mejor que hay. Yo le tengo un amor. Entonces, ¿qué es lo primero que hace ella? Se acerca a la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá es la que conoce al hijo. Porque la mamá es la que sabe cuáles son los gustos del hijo. Entonces, ¿qué hace la mamá? Claro, mi hijita, mira, a él le gusta esto otro, pero no le gusta esto y tampoco le gusta esto otro. Entonces, qué hace la muchachita? Pues entonces va y tiene en cuenta lo que le dijo la mamá. ¿Y por qué le cree a la mamá? Pues porque la mamá es la que conoce al hijo. Entonces, un elemento importante dentro de eso que estamos hablando, que son los elementos del culto a María, es el amor. Nosotros le tenemos un amor a María por el Hijo, por Cristo, porque ella conoce a Cristo de pies a cabeza, porque ella lo crió, porque ella le enseñó a hablar, ella le enseñó a caminar. Lo que pensaba Cristo se lo transmitió María en sus primeros años de vida, porque Cristo, como Dios tenía el conocimiento omnipotente de todo, pero como hombre tenía que aprender a caminar. Como hombre, a Cristo, a Jesús le tocó aprender a leer y a escribir como hombre, como persona humana, porque ese conocimiento no lo tenía. Como hombre tuvo que aprender las primeras oraciones de María. ¿Quién conoce más a Cristo que la Virgen? ¿Quién conoce más lo que le gusta a Cristo que la Virgen? Entonces, el amor que le tenemos a María es un amor en función de Cristo Jesús. No, y en función, pero es que no solamente en eso, es porque María se ha ganado el cariño y el amor de cuenta propia para nosotros. Porque las acciones de la Virgen siempre fueron acciones en función de que nosotros amemos a su Hijo. Todo lo que hizo María lo hizo por él. ¿Y cómo no vamos a amar a nosotros a una persona si esa persona no ama a la persona que nosotros amamos? María se desprendió de su propio hijo cuando fue y lo ofreció en el templo, cuando lo ofreció, cuando él era niño, cuando lo presentó. Ahí lo estaba ofreciendo. El amor de María por su hijo era grandísimo. El amor de María era tan grande por Jesús que cuando Jesús estaba en la cruz, allá estaba ella también con él. Entonces, el amor que le tenemos a la Virgen es un amor distinto de cualquier amor que le podamos tener a una persona. Es un amor especial y es un amor que no puede morir en nosotros. Otro elemento del culto a María es la invocación. Ella es la madre de misericordia y por ser quien es, ojo con lo que voy a decir, comillas, todopoderosa. Y ya voy a explicar ese todopoderosa. Y además nuestra intercesora. Por eso nos dirigimos a ella para suplicarles favores. ¿Por qué decimos todopoderosa? O sea, ¿por qué invocamos a la Virgen? ¿Y por qué decimos que es todopoderosa? Comillas, todopoderosa. Ojo con eso. Porque el único omnipotente, el único que todo lo puede es Dios. Ojo, el único que todo lo puede es Dios. Pero decía San Bernardo que no se ha escuchado a una persona que haya dicho que haya invocado a la Virgen y que jamás haya quedado defraudado. Todo aquel que se acerca a la Virgen y le pide una gracia, la Virgen se lo concede.
¿Y por qué se lo concede? Pues porque la Virgen no es la que lo concede realmente. ¿La Virgen qué hace? Si yo voy a la Virgen y le pido un favor, mira, tengo un problema ni el macho, estoy mal de salud, o Julanito está mal de salud, o estoy mal de plata, ayúdame, mamita María, y órale a nuestro Padre del cielo a través de Cristo nuestro Señor, porque estoy en una situación difícil. Y entonces resulta que la Virgen, ¿qué hace? La Virgen va y se lleva esas plegarias tuyas y se las presenta a Dios Padre a través de su Hijo Jesús. Y la cosa es que cuando llega ante Jesús, Jesús jamás le dice no a su mamá. Y si no, recuerda el pasaje de las bodas de Caná. ¿Qué pasó en las bodas de Caná? Eran unas bodas donde habían unos esposos, había vino y se había acabado el vino y la Virgen se dio cuenta. ¿Y qué hace la Virgen? Le pide el favor. Mi hijo, se acabó el vino. ¿Y qué hace Jesús? Le hace un reproche. Todavía no es mi tiempo, mamá. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace la Virgen? Haga lo que Él les dice. O sea, a pesar de que Jesús le dijo en pocas palabras, no es mi tiempo, no puedo hacer milagros, mi vida pública no ha empezado, mamá entiende. ¿Qué dice la Virgen? Hagan lo que Él les dice. ¿Y qué termina haciendo Jesús? Jesús termina convirtiendo agua en vino. Es decir, ¿qué hace Jesús? Lo que le pidió la Virgen. Ese pasaje de las bodas de Caná es el testimonio justamente, es el testimonio de que todo lo que le pide la Virgen a Cristo, Él lo concede. Entonces, desde ese punto de vista es, comillas, todopoderosa. Porque si tú acudes a la Virgen, porque si tú le has rogado a Dios Padre a través de Cristo nuestro Señor alguna cosa y todavía no tienes respuesta, tenlo por seguro que tú le pides a la Virgen y la Virgen te ayuda. Ella es como el atajo, ella es como el camino más corto y es la que nos permite llegar a Cristo, a la voluntad de Dios de una manera más rápida. Desde ese punto de vista es todopoderosa. Es como quien dice, es como el tramitador que acorta caminos. Entonces, si el Señor tenía previsto dentro de su divina voluntad que tú no te ibas a sanar de una enfermedad o alguna cosa, pero le pides a la Virgen y de una vez se te concede, el camino más corto fue ella. Desde ese punto de vista es todopoderosa. Comillas, voy repito, ojo con esa palabra, comillas. E intercesora. ¿Por qué es intercesora? Porque ella lo que hace es pedir por ti y pedir por mí. Y su intercesión es poderosísima. Tan poderosa que ya te acabé de explicar lo que ella hace en las bodas de Caná. Bueno, yo dejo aquí. A mí me gusta ser muy cumplido. Dejamos en la invocación. Los que me conocen saben que yo soy de pronto muy cuadriculado, de pronto por mi mentalidad de ingeniero. El curso va a las 10 de la mañana, entonces en estos 2 minuticos, si alguien tiene alguna pregunta, abro los micrófonos, tenemos 2 minutos para responder preguntas de lo que hemos visto hasta aquí. Yo, Héctor, soy Gloria Inés Quintero. Hola, Sin Glorita. embargo, hola, Héctor. Uno escucha muchas veces, bueno, yo siempre he visto a la Virgen como madre intercesora, pero sin embargo uno escucha en muchas personas que dicen, no, yo no le pido a nadie por intercesión, yo hablo directamente con Dios. O sea, yo lo he escuchado varias veces Sí. y a mí me parece pues que eso es como si fuera un pecado, porque pues uno no es tan limpio como poder estar directamente haciéndole peticiones a Dios, sino que uno tiene que buscar personas intercesoras y la Virgen es una madre intercesora preciosa. Gracias. De acuerdo. Y mira que para cerrar la idea que tú estás, el aporte que estás dando, las personas que dicen, sí, yo me comunico con Dios, yo no necesito intermediarios. ¿Para qué intermediarios? Dicen ellos. Ah, pero si van al pastor y le piden al pastor que, ay, pastor, ore por mí. Ay, padrecito, ore por mí. Ay, fulanitos, los del grupo de oración, oren por mí. Entonces, hay incoherencia en esas personas que dicen, yo no busco intercesores. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué a la Virgen? ¿Para qué a los santos? ¿Para qué? Pero en la práctica sí lo hace cuando le pide al pastor, cuando le pide al cura, cuando le pide al grupo de oración, cuando le pide a la iglesia. Listo, muy bien. ¿Alguien más?
Bueno, entonces sean todos bienvenidos a este curso, este taller del culto a María. Nos vemos en 8 días, Dios mediante. Si de pronto quieren invitar a más personas para la próxima semana, entonces lo pueden hacer. Este curso va a ser grabado y va a ser subido también al canal de YouTube. Hasta el momento no tengo la autorización del padre para subirlo al canal de la parroquia, pero mientras obtengo esa autorización lo voy a subir a mi canal, al canal que tenemos mi esposa y yo de YouTube. Y cuando el padre me autoriza subirlo al canal de la parroquia, entonces si él lo autoriza, lo subimos al canal de la parroquia. Entonces, más tardecito les comparto la grabación de este primer encuentro que tuvimos en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días a las 9 de la mañana, nuevamente por el mismo canal. Un feliz día para todos. Héctor. Que estén muy Chao, bien. Héctor. Gracias. Gracias. Bueno, chao. Buen día para todos. Chao. Gracias, Héctor, que estés muy bien. Feliz. Gracias a todos. Hasta Bendecido luego. día para Chao. todos. Chao.